Los beneficios de creer. Seguimos con esta serie de cristianismo, religión o relación. Quiero que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y en esta mañana vamos a meditar la palabra de Dios en estos versículos. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es muy interesante el poder entender. Tal vez los primeros 4 capítulos fuimos muy despacio, sin embargo llegamos al capítulo 5, a donde nos habla de los beneficios de creer, las bondades de ser hechos llamados sus hijos de Dios, las bondades de su gracia o de la vida cristiana. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos días, frecuentemente hemos escuchado que la vida cristiana es una vida que muchos de nosotros compartimos, o pareciera ser que vendemos como si fuera un producto comercial. Venga Jesucristo y todo le va a ir de maravilla, todo será increíble. Predicamos en muchas ocasiones un evangelio de las bondades, de las bendiciones, de la prosperidad, de la alegría, del gozo y de no sé cuántas otras cosas más. Sin embargo, para los primeros cristianos de Roma, en ese tiempo que se estaban convirtiendo y que estaban comenzando una iglesia, no era nada fácil. Ellos estaban completamente convencidos, ¿verdad? Como estaba recorriendo el primer siglo, que las pruebas y las dificultades para cada uno de ellos eran parte de su vida diaria, de la vida cotidiana, y que no pruebas, aflicciones y dificultades no iban a ser la excepción simplemente por ser cristianos. El sufrimiento y la tribulación no niegan la realidad del amor de Dios sobre sus hijos. Sin embargo, hoy en día difícilmente escuchamos a algunos cristianos que puedan hablar con la verdad, o predicadores que podamos hablar con la verdad y hablar de las dos facetas de la vida cristiana. La primera es la plenitud de su gracia, la plenitud de su verdad, la plenitud de las bendiciones de Dios. Y la segunda es el precio sobre el crecimiento en Cristo Jesús. La primera, la plenitud de su gracia. Lo primero que nosotros vemos es que los frutos de esa justificación, como dice la palabra de Dios, a través de nuestra fe, el primero que vemos aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí esta paz de la cual está hablando el apóstol Pablo no es la misma que se habla en algunas otras partes de la Biblia, como es en el libro de Filipenses. Esta paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo se debe a restaurar nuestra relación con Dios. Nuestra relación que había sido perdida y que se había convertido en una tribulación entre Dios y el hombre. Se abrió un abismo que nos separó de los privilegios de esa íntima y absoluta relación que teníamos con Dios. Así es que la plenitud de su gracia, lo primero que trae es lo que dice aquí. Dice, tenemos una paz, pero solo ¿para quién? Para con Dios, la cual es muy diferente a la que el apóstol Pablo está hablando en otros lugares, que habla en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, ¿verdad? Sino aquí está hablando de una paz con Dios. La batalla entre Dios y nosotros, cuando venimos delante de Él, se ha acabado.
y Él ha ganado, ¿verdad? Esa relación, o ha vencido al enemigo, ¿sí? Y ha restaurado esa relación que ha traído una paz con Él. La segunda cosa, un lugar de privilegios inmerecidos. Dios nos pone, por su gracia, una serie de bendiciones que no nos los merecemos, que tampoco nos hemos ganado, que simplemente Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Él dio su vida. Tercera, nos ha declarado inocentes sin merecerlo. Esto es tan hermoso. ¿Cómo es que Dios nos declara inocentes sin merecerlos? Sí, la siguiente, nos ha hecho sus amigos. Esto es la esperanza de gloria que dice el versículo de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Jesús mismo dijo que ya no nos llamaría siervos, aquellos que hemos nacido de nuevo, sino que nos llamaría ahora amigos. La siguiente, nos ha hecho sus hijos. Dice la palabra de Dios, cuando usted y yo venimos a Él, Él nos acepta como nuestros hijos en una relación de un hijo de adopción y Él un Padre eterno que nos da lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto mejor es su herencia. Comparte su gloria con cada uno de nosotros. Comparte su reino. La segunda cosa que vemos aquí de la vida cristiana, las dos facetas, es el crecimiento en Cristo. Lo que el mismo apóstol Pablo está hablando acerca del versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si bien el crecimiento espiritual provoca tribulaciones, como decía yo hace un rato, los cristianos del primer siglo tenían por entendido y se enfrentaron a una serie de tribulaciones, de problemas, de adversidades, de situaciones difíciles que tuvieron que pasar y que vivir por su fe. Sabían de antemano que todo esto era para bien, porque la palabra de Dios así lo dice, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los problemas, las tribulaciones y las adversidades tienen mucho por encomienda aumentarnos la fe. La fe en nuestras vidas crece a través de la adversidad. La segunda, desarrollan el carácter de Cristo. Recuerdo cuando éramos jóvenes, había una pulserita que los jóvenes usábamos y que tenía unas insignias, ¿verdad?, que preguntaban, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús ante tal o cual circunstancia? ¿Qué haría Jesús ante la adversidad? ¿Qué haría Jesús ante los enemigos? ¿Qué haría Jesús ante situaciones difíciles? Eso es aprender de Él a desarrollar nuestro carácter. Siempre he enseñado algo bien importante a la iglesia. Crecer duele. Y si queremos crecer, tenemos que aprender, ¿sí?, que en las tribulaciones se desarrolla el carácter de Cristo en nuestra vida y también nuestro crecimiento. Otra de las cosas que suceden es que se desarrolla la perseverancia. Sí, las pruebas provocan en nosotros constancia, perseverancia. Muchos de nosotros ante las adversidades y las pruebas queremos salir corriendo, pero las pruebas van a desarrollar en nosotros compromiso, responsabilidad y llegar al final sabiendo que con Cristo somos más que vencedores. La última, saca de mi vida la paciencia.
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, seguimos leyendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. Quiero terminar en este día preguntándote, ¿estás dispuesto a crecer? Porque el crecimiento va a doler y tal vez no nos va a gustar, pero hay algo importante. El crecimiento siempre va a forjar en ti madurez y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que tengas una excelente mañana. Que Dios te bendiga.